¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá en un nuevo especial de Seguí Viajando. En este momento con un invitado en línea muy especial, el doctor Rosendo Fraga, analista político. Muchísimas gracias, doctor Fraga, por acompañarnos en este momento. No, gracias por llamarme. Doctor Fraga, quisiera preguntarle, en primer lugar, si este es un programa de turismo que intenta apoyar al turismo en este momento y buscar respuestas, entonces quisiera ir de lo internacional a lo local. En el ámbito de lo internacional quisiera preguntarle, ¿qué mundo nos espera post-pandemia? ¿Habrá integración internacional o surgirá un mundo más proteccionista? No, a ver, yo me parece que entre un mundo más abierto y más globalizado, o un mundo donde predomine o avance más el nacionalismo, que venía avanzando, ¿no es cierto?, se va a acentuar más, ¿no es cierto?, el giro hacia el nacionalismo. Pero también le diría lo siguiente, ese giro hacia el nacionalismo se dio fuertemente ya en la segunda mitad de la década anterior. Yo diría que a partir del 2016, con el triunfo del Brexit en el Reino Unido y el triunfo de Trump en los Estados Unidos, se acentuó, ¿no es cierto?, este giro hacia el nacionalismo, que además se ha dado en China, en la India, en Japón, y en otros países europeos también. Y lo que hay que observar es que este giro hacia el nacionalismo en los 5 años pasados no afectó el turismo. Es decir, el giro hacia el nacionalismo fue más un fenómeno político, con algunas consecuencias económicas, pero que no afectó el turismo. Los números del turismo en los 5 años pasados no bajaron, pese al auge del nacionalismo. Y esto hay que tenerlo presente. La experiencia nos muestra que no es inevitable que aumentando el nacionalismo, el turismo se vea afectado. Está bien. ¿Y cómo evalúa, esto seguramente ya se lo deben haber preguntado, y es una pregunta muy trillada, pero digamos, el accionar de líderes como Trump y Bolsonaro, desde el punto de vista de la política internacional, ¿cuál es su lectura en base a sus accionares? Bueno, a ver, esto vamos a ver. Ellos privilegian la economía sobre lo sanitario. Sostienen que se van a salvar más vidas, ¿no es cierto?, reactivando la economía que frenando la economía, ¿no es cierto? Y hay algunos estudios, ¿no es cierto?, en ese sentido. Inclusive en la Argentina comparando lo que costó en vida la crisis 2001-2002. Es decir, es un tema realmente importante en los países occidentales. También yo diría que en el Asia, ¿no es cierto?, se está optando por flexibilizar la pandemia para no matarle la economía. Y lo estamos viendo en países que tienen 25.000, 28.000 fallecidos, el caso de Italia. Lo estamos viendo en el caso de España, ¿no es cierto? Lidera esto Alemania, que es el país, en mi opinión, más exitoso en la lucha con la pandemia por su bajísima letalidad. Entonces, yo creo que esta es una discusión, ¿no es cierto?, de fondo. ¿Hasta cuándo? Si yo freno la economía, no termino generando costos, daños más importantes, ¿no es cierto?, que los que genera la pandemia. Entonces, puesto en ese contexto, yo creo que a Trump y Bolsonaro los complica más el estilo que lo que están pensando. Ese estilo agresivo, yo diría a veces en alguna medida prepotente, provocativo, impide el debate sobre lo que ellos piensan realmente entre economía y pandemia. ¿América Latina supo aplicar alguna ventaja para manejar la pandemia según su visión? A ver, ¿qué es lo que sucede? Si yo miro el mundo, América Latina, África, el Asia del Sur, son, ¿no es cierto?, las regiones del mundo que están menos afectadas por la pandemia, ¿no es cierto? Y esto puede tener que ver con geografía, porque fíjese que Australia y Nueva Zelanda, que son países con muy buen ingreso per cápita, están tan afectados como el África, tan afectados como el Asia, ¿no es cierto?, como el Asia del Sur. El punto es que todavía, si yo hoy sumo los fallecidos por la pandemia en toda América Latina, incluido Brasil, no llega a ser la mitad de los muertos en Italia o en España. Sí. Toda América Latina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que esto es? Por la geografía, porque llega más tarde, porque estamos en el hemisferio sur, porque tocó la llegada de la pandemia con un clima
más calurosa o porque, ¿no es cierto?, a mayor nivel de pobreza, más autoinmunidad frente a los virus. Es decir, que los sectores más vulnerables, que conviven con una serie de virus van desarrollando, ¿no es cierto?, cierta inmunidad contra el virus, ¿no? Es decir, venimos, no solamente nosotros, yo leía hace 10 días una editorial del New York Times que decía: cuando la pandemia llegue a los suburbios de Río de Janeiro, a los suburbios de México DF, a los suburbios de Buenos Aires, a los suburbios de Johannesburgo, ¿no es cierto?, en Sudáfrica, a los suburbios del Cairo, ahí el mundo va a estallar. Bueno, no estoy tan seguro que sea así. Entonces, no estoy tan seguro que sea así, porque lo que uno observa, el caso más interesante es el de la India. La India, con 1.300 millones de habitantes y estando contigo de China, tiene 10 veces menos fallecidos que China. Sí. Que tiene una población levemente superior. Entonces, todo esto, como también los países más importantes de Europa, Reino Unido, Francia, España, Italia, tienen mucho más fallecidos por habitantes que los países europeos de los Balcanes, que los países de Europa Central, Polonia, Hungría, República Checa, y desde ya los países de Europa Oriental, Rumania, Bulgaria, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Por qué estos países que tienen ingresos per cápita más altos tienen mucho más letalidad que los países europeos más pobres? Bueno, son temas de investigar, explorar y no precipitarnos a transformar una hipótesis como un hecho. Si vamos al ámbito del local, estamos en este momento con una, diría yo, una calma grieta, y vemos además a Larreta, por ejemplo, trabajando junto al presidente. ¿Ve una unión pasajera? ¿Qué pasa? ¿Cómo sigue después nuestra realidad política? Primero que no lo sabemos, ¿no es cierto? No lo sabemos. Yo creo que se ha creado un consenso frente a la amenaza, que es lo que pasa incluso cuando comienzan las guerras. Cuando comienzan las guerras es fácil articular el consenso. A medida que su prolongación genera el desgaste, mantener el consenso se hace más difícil, ¿no es cierto?, en este sentido. Entonces me parece que tenemos un consenso, que es un dato positivo, pero bueno, veremos, ¿no es cierto?, en los próximos meses si se puede mantener, cuando sobre todo empiecen a hacerse más evidentes o más graves los efectos sobre la economía. Sí, eso va a ser un tema, ¿no? Porque ahí la imagen del presidente primero empezó a ganar varios puntos cuando fue que tomó decisiones certeras y a tiempo, y ahora vamos a ver qué pasa cuando... Bueno, esto, en general, la mayoría de los líderes del mundo inicialmente mejoran su imagen. No todos, pero la mayoría. Después tienden a bajar. Le pasó a Macron, le pasó a Boris Johnson, le pasó a Sánchez en España. No le pasó a Merkel en Alemania. Pero bueno, esto habrá que verlo. En el ámbito del turismo, porque no podemos dejar de preguntarle en este sentido, siendo el sector más golpeado, el primero que digamos que frenó su actividad y el último, estimo, en recuperar, ¿cuál debería ser la estrategia a implementar por parte del gobierno para fomentar la actividad en términos de política internacional? Bueno, a ver, yo no veo que los gobiernos de cada país puedan hacer demasiado, ¿no es cierto?, para esto. Acá yo diría van a tener que esperar que el coronavirus ceda, que la economía empiece a reactivarse, y ahí viene el gran tema, en mi opinión, para el turismo, que es un tema del gobierno, pero ante todo es del sector privado también. Yo creo que superando el coronavirus, reactivándose la economía, el turismo va a enfrentar más que un problema económico, un problema psicológico, en el sentido de que la gente le pierda el miedo a viajar cuando el viaje, ¿no es cierto?, está en este momento identificado con la entrada del coronavirus. Entonces me parece que desde el turismo no es mucho lo que se puede hacer en materia de economía, que es una dinámica sobre la cual es muy difícil influir, ni tampoco sobre el coronavirus. Sí, lo que hay que preparar para mí es una estrategia con eje en la psicología social, que vaya viendo, analizando qué es lo que habría que hacer para romper, ¿no es cierto?, cierto prejuicio que va a quedar, que va a ser más psicológico que económico respecto al turismo. Muchísimas gracias. Realmente su visión, como siempre, tan clara, tan didáctica y tan certera.
No, muchas gracias por llamarme. El doctor Rosendo Fraga estuvo charlando con nosotros acá en Seguir Viajando. Muchas gracias.